They are the result of Congress failing to act or trying to legislate to address our immigration issues. The most important and impactful one is something called parole in place for those individuals who are married to United States citizens. The other ones, of course, are for those individuals who are perhaps being taken advantage of by employers to protect them in the workplace setting. And then we also have some announcements as it pertains to the DACA program. Esta nueva acción ejecutiva provee un camino a la ciudadanía porque es un camino a la residencia. Hemos recuperado los derechos como la deportación solamente para personas que han cometido un crimen grande. Ahora se ha recuperado el derecho de que hay ciertas áreas como escuelas, funerarios, marchas, de que inmigración no se puede meter en esas áreas. La U-Visa que muchos han aplicado ahora es más rápido, aunque la lucha sí ha sido larga, pero vemos el fruto de esa lucha y tenemos que seguir adelante y no podemos permitir ir para atrás. The Biden administration has announced is granting something called parole in place for those individuals who meet three distinct criteria. Number one, they have to be married to a United States citizen as of June 17th of 2024. The second is that they have to have proven that they've been in the United States for a period of 10 years. And the third is that they meet the character qualifications. In other words, they are not a security risk and they have not committed certain serious crimes. And the reason that that's so important is because a large amount of fathers, husbands, wives, mothers have entered the United States what we call without inspection. If you've entered without inspection, you cannot adjust status here in the United States. The process is very long. In many cases, you have to wait 10 years outside of the United States. That removes the impediment. That individual may be able to apply for their green card or permanent resident status through their spouse. The parole in place doesn't directly impact the children, but by their parents obtaining status, that would certainly benefit them as well too, especially in light of all of the new and more recent legal impediments put down on the DACA program. DACA cambió mi vida por completo, me dio la oportunidad de lograr el sueño americano, ¿verdad? Mis papás migraron a los Estados Unidos en el 99, nos establecimos aquí en Milwaukee porque la mitad de la familia de mi papá ya estaba establecida aquí. Había mucho inmigrante que estaba llegando a Milwaukee, pero las oportunidades eran limitadas. Creo que la experiencia de DACA en sí mismo debe de dar inspiración a los que ahora pueden calificar para este nuevo derecho. Cuando llegó la orden ejecutiva de Obama en 2012, eso abrió las puertas para que yo pudiera lograr ese sueño americano de ir a la universidad, ejercerme como maestra, y ahora estoy enseñando en las escuelas públicas de Milwaukee como maestra de segundo grado, bilingüe. And remember, these are individuals who have been here in the United States. They came here as children. They've been educated here in the United States, and they're now in the workforce. This gives them the opportunity to obtain healthcare on the exchange. This isn't any type of government subsidy or funding or anything like that. It allows them to purchase affordable healthcare on the healthcare exchange. La oportunidad que le están dando ahorita a DACA es muy grande porque muchos de ellos no tienen la habilidad de recibir Medicare, Obamacare, que es esencial, ¿verdad? Es lo médico, es lo que les ayuda a progresar físicamente, mentalmente, emocionalmente, y no lo podían tener por casi más de 12 años y ahora tienen la oportunidad y de también poder trabajar, tener work visas, right? Permisos de trabajo, que es algo que no se ha visto. Casi 1 millón que lograron ese beneficio, que han podido apoyar a sus familias, han podido desarrollar una carrera y hasta la contribución es tan reconocida que se nota que hasta debajo de la administración de Trump anterior, hasta ahorita no han podido quitarlo. Sí cerraron la puerta y sí quieren quitarlo, si tienen el chance en el futuro. Pero vemos que ha sido difícil. ¿Y por qué? Porque se reconoció qué buena, qué positiva es la contribución más grande que un inmigrante puede hacer si le da el chance de poder legalizar su estatus. One of the largest impediments to somebody becoming a green card holder here in the United States
is the way that they entered in. If they've entered in what we call without inspection, or colloquially they say they came in illegal, it's very hard for them to obtain their permanent residence in the United States. It doesn't matter if they have children, it doesn't matter if they're married to a US citizen. What DACA allows an individual to do is to travel outside of the United States for one of three reasons: humanitarian, work, or education. Once they leave and come back, guess what? They have now made an entry with inspection. So they can now obtain their permanent resident card through their spouse or their child, or maybe even through their employer. So it's a huge benefit. So not only do you get to travel outside of the United States for potentially the first time in your life, but it will give you a benefit and ease some of the impediments to getting your green card. The expected rules and regulations are supposed to come out at the end of summer, according to the administration. We don't know the date. They have made very clear that any applications filed before they have released the guidance will be rejected. So we are waiting with bated breath to see what the specific requirements are. En enero del 2023, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció que los trabajadores no ciudadanos que sean víctimas o testigos de violaciones de derechos laborales ahora pueden acceder a un proceso de solicitud de acción diferida, simplificado y acelerado. Las personas a las que se les conceda acción diferida pueden ser elegibles para una autorización de empleo, licencia de manejo y protegidos contra deportación. The Biden administration has realized and recognized that individuals who are here without immigration status are often taken advantage of by their employers. Unsafe work practices, unsafe workplaces, violations including too many long hours, things like that. And so what they indicated is that if you happen to work for an employer that's under investigation for any of those types of violations, whether it be a state agency investigating or a federal agency investigating, they can apply for a temporary 2-year, what's called deferred action, or a 2-year stay in the United States. Mi nombre es Israel Peña, soy un beneficiario de la campaña Dale. Ya tengo 16 años aquí en este país. Mi nombre es Sonia Torres y soy una trabajadora. Ya van 19 años que llegué aquí y siempre he vivido en las sombras. The reason they're doing that is you see so many individuals scared to come forward to report workplace violations because they're scared of the potential of them being deported and basically leaving their family. Acción diferida para trabajadores inmigrantes, también en el movimiento se conoce como DALE, era uno de los temas que también tocamos como otras organizaciones, de decir que se necesita un tipo de protección para trabajadores inmigrantes que exigen sus derechos en el trabajo y su estatus migratorio no es una amenaza usada en contra de ellos. Y claro, eso hace las consecuencias de un despido injustificado más grandes porque no calificas para desempleo. Y claro, la situación es más difícil en cuestión de ahora buscar nuevo trabajo y cosas así. Me despidieron porque esa vez muchos de los empleados faltaron para ir a la marcha. Me echaron la culpa de que yo fui el que los incité a todos a faltar ese día y dijeron que ellos habían perdido mucho dinero y mucha producción por tantos empleados que no fueron a trabajar. Cuando alguien quiere meter una queja laboral en estas instancias, por ejemplo, sobre seguridad y salud, pero puede ser discriminación, robo de salario, represalias por ejercer tus derechos. Fuimos con una delegación a la compañía pidiéndoles que me devolvieran mi trabajo porque era injusto y pues tal vez no era bajo la ley, ¿no? Porque me estaban despidiendo solo por tratar de aprender de mis derechos. Entonces la compañía desistió de su decisión que habían tomado y me pidieron una disculpa y me devolvieron mi trabajo. Desgraciadamente siempre hay represalias después de eso. We have seen arbitrary firings of individuals who have complained to management about issues of safety, of the employers not following safety regulations and OSHA regulations. Entró OSHA a la compañía a revisar y encontró todas las máquinas completamente en mal servicio. Esos trabajadores que están iniciando esa
demanda o que van a participar en la investigación tienen el derecho de pedir una carta de interés que se conoce del Departamento de Trabajo. Y con eso también puedes obtener seguro social, puedes obtener la visa de trabajo y claro, aquí en Wisconsin entonces eso te hace elegible para una licencia de conducir. De hecho, a mí una de OSHA me mandó a hablar a la oficina de ahí mismo de la compañía y me hizo una entrevista diciéndome que yo, cómo me protegía porque yo trabajaba en ese momento en una máquina de sierra grande. Yo cortaba madera grande y me dijo que cómo le hacía yo. Le decía, pues yo es que yo no veo la navaja. Dice, sí, pero cuando limpias, ¿qué es lo que haces? Digo, yo me meto en la parte de atrás, pero no hay seguridad, no hay nada. Pues no, yo nada más me meto. Al abrir la puerta, la máquina no funciona. Tuve un accidente en una máquina que no servía en la compañía. Yo era operador de máquinas en esa compañía. Y la máquina creó un accidente donde dispara una madera afuera de la máquina. Tiene 6 navajas la máquina esa que corren a 6,000 revoluciones por minuto. Entonces salió disparada y se clavó en una pared. Gracias a Dios ese día, no sé, Dios me salvó porque siempre tienes que revisar de esta manera la máquina. Y si la hubiera revisado, la madera se me hubiera incrustado en la cara. Y decidieron correrme con puntos de puntualidad. Y ya después de eso, después de la demanda de él y todo, tuvimos un curso para poder poner el lock en las máquinas y si no hay lock no nos podemos meter. Y también todas las pláticas que nos daban de seguridad nos las daban en inglés y nosotros no sabemos nada de inglés. Entonces también eso se ganó. Todas las pláticas hoy nos hacen en 2 grupos, español e inglés. We have also seen in the most extreme cases where some employers who've been physically abusive to the individuals. Those are the most common ones that we see. Ese programa nació de la Red de Trabajadores Esenciales durante la pandemia, cuando estábamos apoyando a muchos trabajadores inmigrantes y sus familias que no tenían protección y los empleadores no les querían dar protección. Desde ahí vimos la necesidad y la importancia de seguir capacitando a través de talleres regulares, mensuales, qué son tus derechos en el trabajo. Una vida con miedo es muy difícil. Pienso que eso fue lo que me hizo venirme de mi país, tener miedo. Y dije, bueno, siempre escuchaba que en Estados Unidos la vida es mejor que en nuestros países a veces. Entonces dije, bueno, voy a ir allá y voy a ser valiente. Si acá tengo miedo, voy a intentarlo allá, ¿verdad? Yo he visto que ha sido como algo transformativo. Crea mucha unidad, mucha confianza y ha mejorado condiciones de trabajo. Y no tengo miedo porque tenemos derechos. O sea, simplemente el que estemos aquí no nos impide que hagamos nuestros derechos y seamos libres porque no estamos ofendiendo a nadie. Al contrario, estamos pagando impuestos y estamos haciendo lo que mucha gente no hace. Eso ha sido algo muy bonito ver ese cambio. Son alrededor de 150 hasta ahorita. Pero la idea es de crecerlo a nivel estatal y no perder ese derecho porque hay un cambio en la administración. This is something that's been a directive from the White House, from the executive branch. They have not come up with a formal policy on whether or not there will be an automatic renewal, such as there is in DACA. We are hopeful that it is, but as of right now, and we're very upfront with our clients, this is only a 2-year grant. And during those 2 years, they would be able to get their work authorization and, of course, their driver's license. Invertimos en nuestra propia abogada y paralegal, siempre en trabajar con otros, pero en nuestro caso para también proveer, en casos simples, poder ayudar a la gente en su aplicación con un costo mucho más reducido para que lo económico no sea una barrera. I'm somewhat speculating because I don't know what all the regulations are going to require. Yeah. But I think a reasonable fee would be between $800 to $1,200 per application for an attorney. And what we do in our office, and I think most attorneys do, is that includes not only the submission of the application, but also doing a thorough review of their case and then monitoring it through the process until it's completed. Para serte sincero, hubo un tiempo en el que los alegatos de la demanda, la compañía me ofreció dinero, me ofrecieron $15,000 para que terminara el caso y no los acepté porque
para mí era más importante que como ahora que ya son más de 100 personas que agarraron su permiso de trabajo, eso era más valioso que $15,000 para mí. We have a narrow window in which to take advantage of these opportunities because they may very well close come January 20th of 2025. That we saw it with DACA and we've seen it with other immigration programs, that those people that are proactive, that go and consult with an attorney to make sure that their case is okay to file, they reap the benefit of these programs. So this may not be around forever and things may not get better. My advice is to be prepared, be proactive, and take advantage of it if you're eligible to. Todo lo que hemos logrado ha sido por la organización y la unidad de la comunidad y cada individual poniendo su granito de arena. Necesitamos eso de nuevo y no podemos arrepentirnos en el futuro de lo que pudimos haber hecho. Tenemos que hacer todo lo posible para hacer la diferencia. Sí, yo reflejo eso siendo maestra con mis estudiantes, que muchos de ellos migran de países en América del Sur, Centroamérica. Es bonito ver que sus familias son como las mías, ¿verdad? Son como mis papás que llegaron aquí con esa visión, esa misión de lograr algo mejor para sus hijos. No necesariamente para ellos, porque es un poco más difícil navegar eso como adulto, pero para sus hijos, que tengan esa educación y esa ventaja y esa oportunidad de crecer y lograr el sueño americano, como yo lo hice. Y yo los motivo, les digo, tú puedes lograrlo. Y en los ojitos de mis estudiantes se nota esas ganas, esas que... ay, mi maestra cree en mí y quiero inspirar esas ganas de querer lograr ir a la escuela, graduarse y ser ese porcentaje de estudiantes, ¿verdad?, de latinos que lograron la meta de ir a la universidad, porque se puede. We have an immigration crisis in the United States, and we have two parties who are on polar sides, extremes, on how to resolve it. And so by doing these things, it's a small step towards helping families, helping individuals, helping communities, and helping our economy. Mi hijo nos compró una casa, siendo DACA, nos compró una casa, nos la regaló. Eso hace 2 años, él tenía 20 años cuando nos la compró. Entonces en México nunca hubiera pasado eso. En México no hay para salir adelante. Dios por algo pone el destino a uno. Nosotros vivíamos en California y de California nos brincamos a Wisconsin, donde nos ha dado todo Wisconsin. Que nos reconozcan como no como una simple herramienta de trabajo, porque a veces siento que así nos ven en este país. Entonces no que nos vean solo como una herramienta de trabajo, sino como parte de la comunidad, porque aquí estamos y estamos creando trabajo, estamos siendo parte de la comunidad, apoyamos, o sea, somos uno más en este país. Yo quiero decirle a todas esas personas, gracias. Gracias por tu visión, tu compromiso, sentido de comunidad, porque hiciste la diferencia. Exacto. Ha sido mi honor servirles. Amén. Amén.